palabras del profeta del amor, Oseas, que para hacer que su esposa se vuelva a enamorar de él y vuelvan juntos al primer amor, el profeta la lleva al desierto. Así nos dice Oseas en su capítulo 2, versículo 16. Queridos hermanos y hermanas, el desierto en la Biblia es un tiempo de penitencia, es un tiempo de purificación, pero sobre todo es tiempo de volver a enamorarse. Sí, enamorarse de Jesús, enamorarse de Dios. El profeta le dice a su esposa: te llevaré al desierto y te hablaré cerca de tu oído, te hablaré a tu corazón, y ahí tú renovarás mi amor por ti. Queridos hermanos y hermanas, Cristo, el esposo, lleva a su esposa, que es la iglesia, al desierto, queridos hermanos, para volverse a enamorar. ¿Se dan cuenta de la bendita palabra de Dios hasta dónde nos lleva? Queridos televidentes, padres de familia, eso es precisamente la Santa Cuaresma. Es un tiempo para renovar nuestro amor por el Señor Jesús. Sí, para estar con Él en el desierto de Judea, donde Jesús vence a Satanás con las 3 terribles tentaciones. Sí, qué alegría, qué gozo incomparable. La palabra de Dios nos anima, la palabra de Dios nos da vida. Al comenzar este tiempo de gracia, este tiempo de Cuaresma, mis queridos hermanos y hermanas, ¿qué significa la imposición de la ceniza? Debemos de saber, mis queridos hermanos, debemos de conocer nuestra fe. Sí. En la antigüedad se vestían de ropas ásperas para hacer penitencia y se cubrían toda la cabeza con ceniza. Algunos pueblos manifestaban el dolor, ¿sí?, de haber pecado sentándose en la ceniza. ¿Dónde lo dice eso? En Jonás, en su capítulo 3, versículo 7. Sí. Como símbolo de conversión, de arrepentimiento, de dolor, para volver a Dios. Sí. Cuaresma, mis queridos hermanos, es volver a Dios. Cuaresma es regresar a Dios. Te has quedado en el camino por alguna circunstancia de la vida. Te has alejado de Dios. Te has alejado de los sacramentos, de la Santa Eucaristía, de la confesión. Este tiempo de gracia es el momento oportuno para decir: quiero volver a Dios. Quiero regresar a mi Dios, quien me ha dado la vida, que me ha bendecido, que ha bendecido mi familia. Sí, quiero regresar a mi Dios. Esa es precisamente la Santa Cuaresma. Yo he pecado, he caído en las tentaciones, he caído en el pecado. Yo tengo que decir: voy a regresar a mi Dios. Voy a volver a mi Jesús, que dio su vida por mí en la cruz, en el Calvario.
y que ha venido por mí para que tenga vida y vida en abundancia. Voy a regresar a mi Dios. Voy a buscar el sacramento de la confesión con todo el corazón, porque quiero cambiar mi vida. Sí. Quiero llevar una vida nueva. Cuaresma, mis queridos hermanos, es renovar la vida con Dios. Sí. Es un tiempo de gracia, es un tiempo litúrgico que nos trae gracia, mis queridos hermanos y hermanas. La imposición de la ceniza hoy en día es un signo en la frente, que nos hacen la señal de la cruz. Y cuando nos hacen la señal de la cruz, nos dicen: polvo eres y polvo volverás. Génesis capítulo 3, versículo 19. O también nos pueden decir: conviértete y cree en el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Jesús. Sí. Por eso, mis queridos hermanos, para que comprendamos que el tiempo de Cuaresma es un tiempo de conversión, es decir, cambio de vida. La palabra de Dios nos dice: conviértete y cree en el Evangelio. Es decir, me está diciendo Dios a mí: cambia tu vida, hijo mío, y cree en el Señor, cree en el Evangelio, cree en Jesús. Sí, mis queridos hermanos y hermanas. Por eso es importante reflexionar el día miércoles, este miércoles de ceniza. Si voy por el camino del pecado, en la Cuaresma recibiré la gracia con Jesús en el desierto de Judea, y que me va a enamorar para retomar mi vida de gracia. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, el gran amor de Dios? Jesús purificará mi corazón, me hablará al corazón y yo le escucharé. Sí, mis queridos hermanos. Querido joven, querida señorita, padre de familia, si tú vas por el camino de pecado, de vicios, de ataduras, de miedos, de gula, de la soberbia, de la avaricia, de la lujuria, de la ira, sí, de la envidia y de la pereza. Pero cuando te encuentras con Jesús en el desierto de Judea, todo cambia, todo se renueva. Es la Cuaresma, mis queridos hermanos y hermanas. Dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 2, versículo 16: yo la voy a enamorar, llevaré al desierto y la hablaré al corazón. ¿Quién es el que nos habla en nuestro corazón en estos 40 días? Jesús, nuestro Dios. Sí. Si tú vas por el camino del alcohol, querido joven, si tú vas por el camino de la droga, de las críticas y de las quejas, sí, si tú vas por el camino del odio, del rencor, de las malas intenciones, de los malos pensamientos, de los chismes y de las mentiras, pero cuando te encuentras con Jesús en el desierto de Judea, es decir, en este tiempo de Cuaresma, todo cambia, todo se renueva. Yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y la hablaré al corazón. Dios quiere hablar en tu corazón, querido hermano y hermana. Dios quiere hablar en mi corazón en este tiempo de Cuaresma. ¿En dónde estoy? ¿En qué camino
voy, en dónde me estoy dirigiendo, el camino del mal o el camino del bien. La Cuaresma, mis queridos hermanos, es un tiempo de retomar mi vida de gracia. Jesús purificará mi corazón, me hablará al corazón y yo le escucharé. Qué grande es el amor de Dios. ¿Quién te va a hablar en estos tiempos? Solo Dios. Sí. Es que Dios es amor, mis queridos hermanos. La Cuaresma no es nada más. Sí, ya viene la Semana Santa. No, la Cuaresma es el amor de Dios, que se preocupa por ti, querido hermano y hermana, que se preocupa por mí. Cuaresma es el amor grande que no tiene fin de Dios. Sí, se dan cuenta. Y ese tiempo litúrgico y este tiempo de gracia, la Cuaresma, Dios nos pone en nuestra Santa Madre Iglesia Católica, que es la esposa de Cristo, mis queridos hermanos. Dice el Catecismo en su numeral 1427, Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. San Marcos capítulo 1 versículo 15. Jesús nos llama a una verdadera conversión auténtica. Sí, mis queridos hermanos, Cuaresma es conversión, es cambio de vida, es cambio de actitud, de mentalidad. Sí. Dejar el hombre viejo, es decir, el pecado, y revestirse del hombre nuevo, es decir, de Jesús. Revestirse de la gracia, revestirse del Maestro, del Salvador. Sí, mis queridos hermanos y hermanas, cada Cuaresma es una oportunidad de conversión. Cada Cuaresma es un encuentro con Jesús en el desierto de Judea, es decir, los 40 días. Si voy por el camino del mal, lo dejo y emprendo un nuevo camino. Es Cuaresma en tu vida. Sí, porque he encontrado a mi Salvador, a mi Señor, he encontrado a mi Dios. Cuaresma, mis queridos hermanos, es tener un encuentro vivo, personal con Jesús. Jesús hablará a mi corazón y yo escucharé su voz. Sí. Dice Yahvé: vuelvan a mí con todo el corazón. Joel capítulo 2 versículo 12, mis queridos hermanos y hermanas. Qué alegría, qué gozo incomparable. Y aquel que en cada Cuaresma se encuentra con Jesús en el desierto de Judea, no puede seguir con su mismo camino de pecado. Es una animación para mí, para ustedes, para todos. Porque el Señor nos dice: conviértete y cree en el Evangelio. Aquí, así nos dice San Marcos en su capítulo 1 versículo 15, mis queridos hermanos y hermanas. Es la invitación en este tiempo. Es la invitación para ti, hermano y hermana, para que juntos como iglesia, sí, volvamos a Dios,
Tal vez estamos en la iglesia, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Sí. Estamos en la iglesia, pero no oramos. No vamos a la Eucaristía. No vamos a la hora santa. No visitamos a Jesús sacramentado. Entonces estás lejos de Dios. Sí. Cuaresma, Dios te dice: hijo mío, acércate, vuelve a mí con todo el corazón, porque yo te he dado la vida, yo te he dado tu familia, yo te he dado tu trabajo. Todo lo que tú tienes es mío y te lo doy por amor. Dios es grande, mis queridos hermanos. Dios quiere nuestra salvación. Dios quiere que lleguemos al cielo. Ese es el objetivo de Dios, y por eso nos pone este tiempo de gracia, este tiempo de Cuaresma, mis queridos hermanos y hermanas.